ya que se ha conectado la mayoría de las personas, vamos a ir empezando. Me presento, mi nombre es José Luis Osa y está acá al lado mío mi compañero Daniel Mercado, Buenos días, ¿cómo están? del área de soporte de ingeniería. Bueno, entonces pues acá vamos a ver la introducción, vamos a ver el tema de baterías Newmax, recomendaciones de uso, temas de dimensionamiento y conexiones de las baterías. Bueno, para empezar con la introducción, nos presentamos, somos siempre de Energy SAS, estamos desde el 2014 en el mercado de energía solar, dando pues soluciones fotovoltaicas a todas las necesidades que están presentando en el mercado. En el 2016 empezamos a hacer alianzas estratégicas, generando sinergias con aliados especiales especificados en cada sector de la energía solar fotovoltaica. En el 2018 empezamos a ampliar nuestro portafolio con más de 13 líneas de mercado. Estamos manejando materiales para todo el tipo de montaje solar. En el 2019 representamos ya más de 10 marcas, abarcando más del 80% de los equipos de materiales solares fotovoltaicos. Ya tenemos pues un tema de portafolio mucho más amplio y abarcamos ya en el momento eh, el 100% de las necesidades solares. Ya en el 2021 pues empezamos a ser más asertivos con las necesidades y ya estamos implementando el One Stop Shop, donde van a encontrar pues, todos los productos con nosotros en una misma empresa. Bueno, aprovechando el momento, vamos a dar un lanzamiento del nuevo producto que estamos manejando, que es el Infinity Solar. Entonces vamos a dejar acá el video que estamos presentando en estos momentos. Listo, este es el video de lanzamiento del equipo. Dentro de 15 días aproximadamente vamos a hacer un webinar de este equipo, entonces los vamos a esperar también en el próximo webinar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en Improvinde? Pues facilitamos soluciones energéticas renovables a todos los hogares e industrias, dando pues así el tema de distribución de fábricas, desde fábrica directamente, paneles solares fotovoltaicos, controladores, inversores, baterías, protecciones, todos los accesorios que se necesitan para una instalación fotovoltaica. También estamos manejando equipos portátiles como paneles plegables, equipos de kit de camping y en general pues todo el sistema que se necesita para una instalación fotovoltaica solar. Estamos representando más de 12 marcas especializadas, cada una en su sector. ¿Cómo lo hacemos? Disponemos pues, de un equipo profesional capacitado para atender cualquier solicitud solar fotovoltaica. Manejamos pues el tema de laboratorio, donde hacemos pruebas de los equipos, temas de reparaciones. También tenemos pues el área comercial, donde están nuestros ingenieros capacitados en los equipos, cualquier tema de asesoría con el ingeniero comercial. Tenemos inventario permanente, tenemos 3 bodegas en Colombia, donde pues tenemos un buen stock y tenemos pues buenos equipos. Proveedores avalados por nuestro equipo comercial de exterior. Cada vez que vamos a hacer una alianza con un proveedor, una fábrica, pues vamos hasta el sitio, hasta la fábrica y entablamos la conversación con ellos. Tenemos el servicio técnico especializado en toda la área de ingeniería, donde pues hacen las pruebas de los equipos, reparaciones, diagnósticos y todo el tema de revisión de garantías. Capacitaciones permanentes físicas y virtuales con los clientes, dependiendo de las necesidades que tengan. Manejamos un plan de desarrollo de distribuidores e integradores, instaladores,
pues para que tengan unos precios más asequibles y un mejor rango de ganancias para así ir aumentando todo el tema de crecimiento empresarial. Ingenieros de soporte postventa, pues todo el tema de ingeniería van a empezar si necesitan algún tema de soporte, capacitación, con todo nuestro equipo de soporte lo podemos manejar. Bueno, aquí las dejo con mi compañero Daniel, que les va a empezar a hablar de las baterías Newmax. Ok, sí, buenos días. En este caso, en este webinar vamos a hablar de las baterías Newmax, unas baterías diseñadas exclusivamente para energía solar fotovoltaica. Bueno, pues en primera instancia, pues una batería se compone con diferentes elementos químicos internos separados por placas de plomo, tiene rejillas de diferentes químicos internos para poder almacenar toda la energía y la corriente necesaria. Tenemos varias tecnologías como ya les había comentado, tecnologías de plomo. Tenemos también baterías de ácido interno, que son las AGM, y en este caso, y las más eficientes, vamos a tener baterías de gel, que el cual sustituyó el ácido por un gel con mayor capacidad de conducción entre las celdas internas de las baterías. Nuestra línea de Newmax, en específico la SG más Plus, tiene eh, diferentes como patentes y certificados que aquí las podemos observar, diferentes para cada uso y aplicaciones. Bueno, nuestra línea de SG Plus de Newmax son baterías de gel totalmente selladas, libres de mantenimiento, diseñadas exclusivamente, como ya les había comentado, para almacenar energía fotovoltaica. En este caso es energía renovable. Bueno, como ya les había dicho, tenemos 5 patentes exclusivas de Newmax, las cuales aumentan la eficiencia de la misma y que son patentes que ninguna otra batería va a tener, las cuales vamos a tener como Max Express, que es tecnología de cuadrículas. La cuadrícula interna de la batería es más densa, tiene la cuadrícula más pequeña con menores huecos, por ende es más densa y tiene mayor capacidad de almacenar energía. También tenemos una patente de gel, tecnología de gel, es un gel específico de materiales únicos, patentados, porque pues ya ninguna otra batería de gel puede utilizar esta tecnología de gel, exclusivamente Newmax. También tenemos una patente de recubrimiento térmico, eh, que es una tecnología que evita que la batería se incendie internamente y externamente. También tenemos una tecnología de anti-explosión, la cual evita que la batería riegue el ácido cuando hayan altas temperaturas, cuando se perfore en la batería, ahí sí ya se riegaría, pero como tal, una tecnología bastante anti-explosiones, bastante eficiente. Y por último, la última patente que se le ha añadido a las baterías de Newmax es el carbón activado, el cual se le adiciona al gel para aumentar los ciclos de vida de las baterías y son microgránulos de carbón para aumentar también, aparte de la eficiencia, la conductividad interna de la misma. Son 5 patentes exclusivas que tiene Newmax que las hacen superiores a otras baterías de gel. Listo, ya que ya vimos la mayoría de conceptos de qué es una batería, vamos a hablar específicamente de las recomendaciones que vamos a tener con esta batería para prolongar y mantener su vida útil durante mucho tiempo.
Entonces tenemos una profundidad de descarga que recomendada por fábrica dice que vamos a tener una profundidad de descarga del 50% para tener los 2000 ciclos. Ahí como podemos ver en la gráfica, en la línea amarilla, si descargamos al 50% la batería, nos va a durar los 2000 ciclos, que esto traducido en días o en años nos da aproximadamente 5 años y medio de duración de la batería si la descargamos al 50%. Claramente, si la tenemos en un lugar fresco a 25 grados centígrados, ese es un dato importante que vamos a tener en cuenta más adelante para explicar. Pero en sí, si descargamos la batería a un 20%, como lo muestra la gráfica verde, pues nos va a durar el doble, 400 ciclos, y pues si la descargamos al 80 o hasta el 100% nos va a durar menos. Entonces, por eso lo más recomendable es que la descarguemos al 50%. Bueno, tenemos una potencia total de la batería que ya va dependiendo de cada batería, pero aquí lo podemos sacar con un cálculo que son 12 voltios. Todas las baterías mismas son de 12 voltios y dependiendo de la corriente que entrega nos dará la potencia. También tendremos una corriente de descarga máxima por batería, el cual nos dice que podemos tener una generación de descarga en la batería dependiendo del amperaje de la misma. Ok, tenemos un pequeño dimensionamiento, aquí tenemos algunos ejemplos. Si para escoger la batería adecuada. Eh, ok, tenemos una potencia total del inversor, que en este caso pues, va a ser un inversor que tengamos ya disponible o el que queramos tener. Y vamos a tener un voltaje de la batería y el porcentaje de descarga. Para el ejemplo, utilizamos un inversor de 2.4 kilovatios, la batería de 12 voltios y un ciclo de descarga de 50 al 50%, eso nos da 400 amperios. Después, cogemos el amperaje total que vamos a gastar en el día y lo dividimos en el amperaje de disposición de baterías que tengamos para sacar el número de baterías que vamos a tener. Entonces, vamos a coger el amperaje total del día, que para este ejemplo, pues decimos que son 400 amperios, pero lo dividimos en las 4 horas que puede tener de radiación solar en el día, por eso nos da 100 amperios. Y lo dividimos en las baterías comerciales. En este caso escogimos una de 200 amperios, pues nos da media batería. Podríamos haber escogido una batería de 100 amperios y nos daría una sola batería. También hay que tener en cuenta el voltaje del inversor, porque si tenemos un inversor a 48 voltios, pues vamos a necesitar 4 baterías de 12 en serie para aumentar la corriente, el voltaje y llegar a los 48 voltios. Y pues haciendo así como un cálculo por encima, vemos que si tenemos 4 baterías, podemos utilizar cada una de 50 amperios para que nos dé el amperaje que necesitamos. Entonces, pues 48 voltios por los 50 amperios nos darían los 2400 vatios del el inversor. Y finalmente utilizamos los ciclos de la misma batería, lo dividimos en días del año para saber cuántos años nos va a durar. Listo, entonces vamos a ver los datos importantes para cuidar la batería de la carga de la misma batería. En este caso, Newmans o LSG más Plus. Tenemos 3 fases durante el estado de carga de la batería, el cual es el bulk, la absorción y el de flotación. Entonces, el voltaje del bulk nos lo da la fábrica como que tiene que ser 0.25
por la capacidad, o en este caso pues nos daría 2.5 voltios por celda, y como tiene 6 celdas internas, pues en un total de 15 voltios. Entonces este es el valor que vamos a tener en cuenta. 15 voltios es el voltaje máximo, el voltaje bulk que se le va a aplicar a la batería durante un tiempo para que la batería cargue, como lo vemos en el gráfico de la izquierda. El voltaje es el azul y la corriente es la roja. Entonces, nos da que vamos a tener el voltaje bulk durante un tiempo hasta que la batería absorba toda la corriente. Después tenemos un tiempo de absorción que es por lo general más bajo que el bulk. En este caso, nos da fábrica, nos dice que son 2.4 voltios por las 6 celdas internas, o sea, 14.4. Esto es un voltaje que va a ir variando un poco mientras mantiene la corriente interna dentro del mismo, dentro de la misma batería. Y finalmente, el voltaje de flotación, ese es el voltaje que se va a tener mientras la batería termina de cargar sus últimos voltajes de entrada, que va a ser de 2.28 voltios por las 6 celdas, en este caso 13.6, 68 o 13.7 voltios eh, para la configuración del voltaje flotante. Listo, entonces tenemos una corriente de carga que siempre hay que tener en cuenta cuánto va a ser la máxima corriente de carga que se le va a suministrar a la batería. En este caso, siempre hay que limitarse a un 40% de amperaje que se le va a meter a la batería dependiendo de la misma. Entonces aquí tenemos el ejemplo: si tenemos una batería de 250 amperios hora, lo multiplicamos por el 40% y nos da un total de 100 o 100 amperios hora. También tenemos un caso de carga de ecualización. Esta carga de ecualización es como un voltaje superior al bulk que se le hace para como despertar la batería, que se puede programar en los inversores, en los MPPT, que se hace una o dos veces al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de qué tanto estemos utilizando la batería. Es para evitar que se cristalice internamente y que las celdas internas no sufran de sulfataciones. Y finalmente tenemos aquí la descarga máxima recomendada. Eso es un voltaje que dice fábrica, más o menos el 50% en descarga de la batería equivale a 11.1 voltios medidos en la batería. El tema de autodescarga. Para cuidar bien la batería, para que la batería no se vaya a dañar y se descargue más de lo que se debe, hay que tener en cuenta por si tenemos la batería totalmente desconectada durante un tiempo prolongado. Entonces podemos ver que dependiendo de la temperatura, ya les había comentado que la temperatura es bastante importante, vamos a tener diferentes meses en las que se va a descargar más del 50%. Si la tenemos ubicada en un lugar que la temperatura ambiente son 40 grados centígrados, más o menos en 8 meses se nos va a descargar más del 50% y perderíamos como esos ciclos que promete, ya que se descargó más del 50% de la batería. Si lo tenemos en lugares más o menos como con 20, 25 grados centígrados, nos va a durar 23, casi 24 meses, o sea, 2 años que se puede quedar ahí en la batería sin utilizarse. Igual estos datos siempre hay que tenerlos en cuenta cuando se están guardando las baterías por algún X o Y razón. La temperatura de operación. Este es un tema bastante importante. La temperatura es uno de los factores que más afecta a la batería, y aquí los vemos. Si tenemos una temperatura de operación, si mantenemos la batería operándolo en lugares, no sé, aquí como lo muestra, de 45 grados centígrados, así la descarguemos al 50%, nos va a durar 500 ciclos, lo cual no es lo ideal, no es lo que queremos. Para tener los 2000 ciclos, necesitaríamos una temperatura de 25 grados y una descarga al 50%. Entonces, la temperatura
afecta bastante a la batería y hay que tener bastante cuidado con esto. Por lo general siempre se recomienda que las baterías estén en un lugar fresco y seco para evitar que se dañen las mismas. Empezamos con conexiones. Aquí tenemos diagramas de conexiones en paralelo y en serie. Principalmente lo que debemos saber es que las conexiones en paralelo nos mantienen el voltaje y nos aumentan la corriente de las mismas baterías. Y en conexiones en serie es lo contrario, nos aumenta el voltaje, pero nos mantiene la corriente. Aquí tenemos recomendaciones cuando vamos a hacer conexiones en paralelo. Como pueden ver en el dibujito de arriba, tenemos conexiones en paralelo, sí, pero en este caso tenemos los bornes de donde vamos a tomar el voltaje, tanto positivo como negativo, en lugares opuestos, en los más extremos, para, con la finalidad de que el banco de baterías, estando en paralelo, no sufra de un desgaste, de una descarga de las mismas de manera no uniforme, ya que si lo vemos en el dibujo abajo que está mal, la gente puede decir, sí, están conectados en paralelo, no pasa nada, pero entonces sí se va a descargar primero la primera batería que tenemos más a la derecha y la de la izquierda va a intentar suplirlo y así sucesivamente. Mientras que en el de arriba vamos a descargar las baterías de manera uniforme, por ende una no se va a descargar del 50%, sino todo el banco se va a descargar a la misma velocidad. También aquí podemos ver los cables que vienen incluidos dentro de las mismas baterías. Tenemos cables cortos y cables largos, ya dependiendo de la instalación y dependiendo de cómo lo vayan a conectar, hablan con el asesor para saber cuáles cables se les enviará. Y así como para redondear un poco la operación de las baterías, sabemos que tenemos que colocar, disponer de las baterías en un lugar seco y fresco, que no superen más del 25 grados centígrados, ya que esto hace que las baterías sufran y no lleguen a los 2000 ciclos. Y tener aquí como baterías alejadas del sol, intentar que las baterías no estén totalmente pegadas. Sí, con los cables sabemos que hay que dejarlas muy cerca, pero también intentar no dejarlas totalmente pegadas, ya que se pueden sobrecalentar entre ellas. Revisar bien antes de hacer las conexiones si están conectando el borne positivo con el positivo, negativo con el negativo, dependiendo de la aplicación, para evitar cortocircuitos internos de la batería. Otra recomendación así que se le hace a las baterías es no ponerlas unas encima de otras. Normalmente siempre se va a intentar dejarlas en una superficie plana y si se van a colocar de manera vertical con estantes separadores entre baterías para que las baterías no soporten el peso de las demás baterías. Y finalmente, evitar poner las baterías directamente al sol, pues ya que esto puede hacer que se sobrecalienten las baterías, así estemos en un lugar fresco que no supere los 25 grados centígrados. Si está directamente al sol, internamente se puede calentar y perderá eficiencia de la misma. Aquí tenemos una pequeña hoja de datos de la misma batería. Como pueden observar, la primera es la capacidad y siempre nos están diciendo a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Estos son estudios y son eh, pruebas de laboratorio que se han hecho bajo ciertas condiciones, que en este caso son 25 grados centígrados, y esta tabla indica y da a entender de que todos esos experimentos, todas esas pruebas que se le hicieron a la batería están aprobadas y tienen certificado que es esta hoja de datos. Y ya por encima vamos a hacer como una pequeña comparativa entre baterías y como decir por qué es mejor tener una batería Newmax exclusiva para energía fotovoltaica
vamos a ver que lo principal es que las baterías van a tener cerca o van a tener los 2000 ciclos si descargamos las baterías al 50%, mientras que en otras baterías vamos a ver que los ciclos llegan hasta 1500. También sabemos que tenemos un precio competitivo en el mercado contra todas las características que tenemos. Sabemos que tenemos una fábrica en Corea. Corea es un buen lugar para la fabricación de materiales, de baterías, ya que tiene materiales con mayor calidad. Tenemos 5 patentes exclusivas propias de las mismas baterías. Y por tener tanto ciclaje, por estar demostrado que tenemos ciclajes tan altos, se les puede dar garantías de 18 meses. Tenemos aplicación para 24 meses de garantía también. Sabemos que como son 2000 ciclos, llegan a superar los 2 años de garantía. Como ya les comenté, vienen cables incluidos, el corto y el largo para hacer series o hacer paralelos. Tiene eh, como tapas en los bornes plásticos de gomita, qué pena, para evitar que le entre eh, como sulfataciones por el ambiente. Y finalmente tenemos una impedancia baja dentro de la misma batería. ¿Esto qué quiere decir? Que la batería es capaz de entregar más corriente por tener una impedancia más baja. Bueno, estas son como todas las recomendaciones que se les puede hacer a las baterías, como para cuidarlas y alargar el tiempo de vida. No sé si ya a alguien no les quedó claro y tengan algunas preguntas. Aquí estamos para contestar. Bueno, entonces pues acá en estos momentos pues ya podemos empezar a hacer las preguntas por medio del chat. Entonces vamos a esperar a ver qué dudas tienen con respecto a las baterías. Bueno, pues por el momento no han habido ninguna pregunta. Cuando hicieron las inscripciones también hicieron unas preguntas. Vamos a empezar a leerlas. Una de ellas es pues, el ciclaje que se estaba manejando. Ok, listo. El ciclaje de la batería, como ya les comenté, por tener 5 patentes exclusivas y más que todo por la última, que es el carbón activado, llegamos hasta un ciclaje de 2000 ciclos, claramente con condiciones eh, específicas, que en este caso son 25 grados centígrados y una descarga del 50%. Esto nos hace llegar hasta 2000 ciclos, que aproximadamente los tomamos como si fueran días. Entonces, son 2000 ciclos dividido en los 365 días, nos da un aproximado de 5 años y medio. Ya les había comentado, esos son como la duración que puede tener la batería. Listo, entonces, hay otra pregunta. Eh, ¿Cuáles son los mejores controladores solares para la batería Newmax? Bueno, pues acá digamos que las baterías Newmax son especialmente para todo el sistema solar fotovoltaico, por lo cual cualquier controlador que sea solar va a funcionar correctamente. Ahí lo que hay que tener en cuenta, pues digamos que los controladores MPPT pues, son más eficientes que los PWM, por lo cual pues digamos que se recomienda más tener controladores MPPT.
Bueno, acá tenemos que ampliar el tema. ¿Tiene algún negativo en una instalación? La vida de las baterías es la misma. Sí, la vida de las baterías, la vida útil de las baterías en mi ciclaje, los ciclos que tiene, esto normalmente se promete 2000 ciclos a 50% de descarga, que equivale a 11,1 voltios, y a 25 grados centígrados en el ambiente. Ya si alteramos alguna de estas, como para bien o para mal, entonces si aumentamos la temperatura, el ciclaje, los ciclos de la batería va a disminuir, y si disminuimos el porcentaje de descarga a un 20%, el ciclaje va a aumentar. Si escalamos al 20%, eso va a llegar a un ciclaje de 4000 ciclos. Bueno, acá otra pregunta es si las baterías tienen un puerto para termosensor. Ok, internamente las baterías no tienen un puerto, las baterías solamente tienen los bornes de conexión positivo y negativo. Varios controladores o inversores tienen su propio puerto para conectar una termocupla, un sensor de temperatura, y ponérselas a las baterías. Bueno, acá otra pregunta que me están haciendo es que en La Guajira, que tenemos un porcentaje de grados centígrados más altos, que son 28 grados, que ¿cómo podríamos manejarlos? Ok, sí, pues lo que les digo, o sea, es importante saber que a mayor temperatura se dañan más rápido las baterías, pierden ciclaje. Entonces, como solución es colocarlas en un lugar fresco, en un cuarto que no le entre mucho sol, que no le entre mucha temperatura, con techos altos, para evitar precisamente lo mismo. O si ya ven en últimas, hacer la construcción de un cuarto frío y ahí manejar las baterías. Aunque también ya sería bajo responsabilidad de cada cliente, de cada instalador, de cada persona, colocarlas en un cuarto y saber que con temperaturas altas el ciclaje va a ser menor. Bueno, acá también nos preguntan que en la ficha técnica, ¿dónde podemos ver la corriente máxima de descarga de las baterías? Ok, en la corriente máxima, obviamente hay como un valor predeterminado, que también lo dirá en la ficha técnica, pero como tal, no es que tenga un límite. Claramente hay una corriente máxima de descarga dependiendo de cada batería, que es para cuidar la vida útil de la batería. Entonces, en la ficha técnica aparecerá ese valor como corriente nominal o algo así por el estilo. Bueno, acá tenemos otra pregunta que es diferencia entre las baterías de gel y las de litio, rendimiento pues, versus precio. Entonces, bueno, ya con las baterías de litio pues tienen un mayor rango de durabilidad y pues el precio pues es un poco pues, más alto. Digamos que con respecto al tiempo, las baterías de litio pues van a durar más por el diseño que tienen, pero las baterías de gel que estamos manejando nosotros, las baterías Neomax Plus, son las baterías que dan un muy buen rendimiento, tienen un precio más asequible, por lo cual van a tener una economía mucho más amplia. De pronto son un poco más económicas, hay que cambiarlas un poco más rápido, pero no es tanto el tiempo porque estamos hablando de aproximadamente unos 3 a 5 años. Entonces, con respecto al precio y a la rentabilidad, las baterías Neumax pues van a dar un muy buen rendimiento y muy buena economía. Listo. En algunas ocasiones se tiene que reemplazar una batería de la misma capacidad en un banco existente. ¿Qué tanto afecta la vida útil de la batería al mezclar una batería antigua con una nueva? Ok, esa es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. En primera instancia, como lo preguntan, sí, si vamos a reemplazar una batería, tiene que sí o sí ser de la misma capacidad, ya que si se juntan baterías que no son de la misma capacidad, hay problemas de que se acorte la vida útil tanto de las nuevas como de las que ya estaban puestas antes. Y
hay una recomendación que no hay que poner una antigüedad superior a los 6 meses. Si ya pasó medio año y el banco de baterías se tuvo que cambiar una sí o sí, es mejor, es preferiblemente no utilizar una batería extra o hacer un cambio total de todo el banco de baterías si ya superó los 6 meses. Claramente es posible, es totalmente posible poner la batería nueva en el banco superior de los 6 meses, pero como les digo, hay posibilidades de que se corte la vida útil tanto de la nueva como de las ya existentes. Acá ya están relacionadas nuevamente con el tema del ciclaje, garantía. La garantía, como les hemos comentado anteriormente, pues son 18 meses. Como esas baterías pues tienen, son unas baterías Plus con unos patentes que alargan la vida útil. Entonces con estas baterías Newmax van a encontrar 18 meses de garantía. También están preguntando pues cuál es la batería de mayor capacidad que estamos manejando. En estos momentos la que estamos manejando más alta es de 250 amperios a 12 voltios. ¿Es posible medir el estado del electrolito? Bueno, dentro de la misma batería es un poco complicado, ya que si se va a medir la batería como tal internamente sería destaparlas y eso ya perdería toda garantía y hasta podría hacer que la batería se dañe y quede inservible, ya que vienen totalmente selladas, libre de mantenimiento, aunque como para facilitar en la medición podemos coger un multímetro o un medidor de voltaje y ponerlo en las borneras externas que tiene la misma batería. Aquí también preguntan que cuál es el mantenimiento adecuado para estas baterías. Como se les había dicho antes, son libres de mantenimientos internos de la batería. Sí, claramente es totalmente cierto que no hay que tener un mantenimiento interno de la batería. Externamente también hay que tener como un mantenimiento, una visualización donde veamos que los bornes de las baterías no estén sulfatados, no estén con óxido y eh, como que evitar que les llegue humedad o les llegue agua a los bornes porque se pueden oxidar los mismos. Listo, la otra pregunta es que si estas baterías manejan la placa plana o placa tubular. Ok, esta es una pregunta ya muy metida dentro de las baterías, ya es muy interna. Pero pues las baterías utilizan placas planas internamente y separadas con el gel específico y patentado de Newman. Listo, no vemos más preguntas. De pronto si alguien tiene alguna otra pregunta para resolverla y dar por terminado. Bueno, acá nos están diciendo, ¿tiene la protección de sobrecorriente para las baterías que exige la NS? Bueno, pues digamos que como tal, las baterías Newmax, ellas mismas se están manejando directamente con una protección con el tema del gel, el tema de las patentes que tiene sobre el tema de calentamiento, es la sobrecorriente. Digamos que ellos tienen como una máxima corriente de descarga que se calcula de acuerdo a la capacidad de descarga y al amperaje que está manejando. Bueno, acá también nos están diciendo que si las cotizaciones deben hacerse pues con breaker o con un solo desconector. Pues como tal, para proteger las baterías y cuando se hacen pues conexiones, desconexión con el inversor y el controlador, em, en estos momentos pues estamos generando eh, la concientización a los clientes de que siempre tengan un breaker o un desconector
cualquiera de los dos. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a conectar con el controlador o el inversor no se vaya a generar ese tema de arcos o chispazos que están presentando al momento de conectarlos. Pues acá revisando, pues que si manejamos baterías OPC están en nuestro catálogo. No las estamos manejando directamente en el catálogo, pero las podemos traer en tema de importación. Listo, pues ya creo que fueron todas las dudas que tenían. Igual cualquier novedad, cualquier pregunta que tengan adicional, se pueden contactar con su ingeniero comercial. Él tiene pues todas las herramientas para contestarles y resolver cualquier duda que tengan adicional. Muchas gracias por haber asistido. Los esperamos en el próximo webinar, que como les estaba comentando, es del Infinisolar, el nuevo producto que estamos manejando. Muchas gracias a todos por haber asistido.